¿Qué tal, compañeros? El día de hoy voy a tratar en este segundo video el tema de las fugas de la educación pública. Un tema, digamos, algo controversial, que tal vez podamos decir hacia dónde quiere llegar, pero bueno, les voy a explicar un esquema muy general de qué es lo que quiero retomar. Primeramente, al momento de hablar de fugas, pues hacemos referencia a aquellas cosas que se le van de la mano a la educación nacional en cualquier país de Latinoamérica. Vamos a centrarlo sobre los ejes de las tres cosas principales que en las leyes de educación se garantizan por lo regular, no en todas al pie de la letra, pero como sabemos son la obligatoriedad de la educación en diferentes niveles. No todos los estados-nación aseguran los mismos niveles de educación para las personas. El segundo punto, que será la gratuidad de la educación, que los niveles que se aseguren, el Estado va a garantizar que las personas, niños, jóvenes o adultos que quieran cursarlos, van a poder ingresar sin tener que solventar, digamos, ellos mismos los gastos. Y en el tercer punto, que es en el que todavía hay, digamos, un mayor espectro de diferencias entre los diferentes países de Latinoamérica, es la laicidad, ¿no? Que como tal quiere decir que no nos vamos a centrar en una religión o culto, digámoslo así, para que la educación pública lo siga, sino que todos se respetan por igual y la educación pública no va a tener una preferencia hacia una u otra orientación religiosa. Bueno, teniendo estos tres puntos principales, es donde encontramos las fugas justamente de la educación, porque hay muchas cosas que no se consideran o que se les da apertura para que, digamos, se vaya desdibujando la labor que tiene que realizar el Estado en la educación pública. Por ejemplo, el primero y el que noto mucho más marcado sería que en muchas de estas leyes se da apertura a que la inversión privada pueda intervenir, pueda invertir en la educación. ¿Y cuál es este problema? ¿Por qué se ocasiona esta fuga? Porque en la mayoría de los casos solamente se piden requisitos mínimos que apeguen a estas escuelas de inversión privada a lo que el sistema educativo nacional dictamine. Pero al tener solamente esos requisitos mínimos, las escuelas tienen esa libertad de poder elegir qué orientación darle, orientación religiosa, orientación política, etc. Entonces es aquí donde podemos ver que, o sea, el propio Estado le deja la libertad a los padres de familia de decir, está bien, el Estado te va a garantizar la educación, pero tú tienes la libre elección de elegir hacia dónde o en qué lugar quieres que tus hijos tomen clases y sean formados, de qué manera sean formados. Entonces, digamos, pues la inversión privada como tal obviamente va a tener sus propios fines, sus propios objetivos, y no va a perseguir en la mayoría de los casos los objetivos de la nación, por lo que la educación pública, las escuelas públicas están formando a los alumnos. Entonces, este es uno de los primeros grandes problemas, ¿no? Independientemente de que nosotros digamos que hay escuelas católicas, por ejemplo en el caso de religión, sino que cada una puede tener sus propios fines y que en un futuro, digamos, en la educación, pues obviamente no están buscando que estos alumnos entren a una escuela pública, ¿no? Por decirlo, a las universidades públicas en este caso, sino que obviamente la inversión privada siga teniendo injerencia en la educación de la nación, de cualquier nación de Latinoamérica, y pues obviamente tengan mayor injerencia, digámoslo, en la formación de lo que de una u otra forma podremos llamar el capital humano que se está formando en estos momentos, y que al ellos crear sus propias universidades, pues estos alumnos siguen en esas corrientes ideológicas, en estas orientaciones, y que pues no van con los objetivos que se plantean como tal en las leyes, por ejemplo en las leyes generales de educación. ¿Qué tenemos aquí entonces? Esta es una gran fuga porque abres pauta a que no puedas decir, o sea, las escuelas ya no están siguiendo un plan único, ya no están diciendo estamos avanzando y todos vamos para el mismo lugar, ¿no? O sea, también va a haber diferentes orientaciones, diferentes perspectivas que tal vez hasta cierto punto van a salirse de lo que podríamos considerar un proyecto de nación. Esto sería todo por mi parte.